Bienvenidos sean al canal. Estamos en este momento sacando un video sobre los manuscritos matemáticos de 1881 de Carlos Marx. Así es que vamos a dar por inicio, vamos a empezar con el segundo ejemplo de Carlos Marx. Este ejemplo era ¿quién? Y igual a x cuadrada, ¿no? Ustedes van a poder ver que siempre que yo hago un cambio en la variable independiente en x, obtendré un cambio en la variable independiente en y. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, pongo a x igual a 1, lo que voy a tener es 1 por 1 por a, que va a ser a. Entonces, ¿quién será el valor de y? Y será igual a. Si x es igual a 3, lo que voy a poner es 3 por 3, 9, 9 por a, 9a. Y entonces el valor de y será 9a. Entonces, siempre que hago cambios en la variable independiente x, obtendré cambios en la variable independiente y. Ya entendido eso, voy a suponer entonces que voy a pasar de un valor x a un valor x1. Entonces, si yo paso de un valor x a un valor x1, lo que voy a tener también es un cambio de y a y1. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Y1 será igual a ¿quién? A por x1 al cuadrado. Ahora, la pregunta del millón va a ser, ¿cuánto habrá cambiado la variable y cuánto habrá cambiado la variable x? Para eso vamos a definir la variación en x. La variación en x es muy claro, será x menos x1. A eso le vamos a poner un nombre, se va a llamar delta x. La variación en la variable y también será muy fácil de comprender, será delta y. Delta y será ¿quién? Y menos y1. Entendido lo siguiente, nosotros vamos a definir entonces lo que vamos a entender, la tasa de cambio. La tasa de cambio que va a ser, poco a poco va a ser ¿quién? Delta y sobre delta x, es decir, cómo va cambiando la variable y con respecto a la variable x. ¿Cuántas unidades en y cambio? Dependiendo de cuántas unidades en x estoy cambiando, ¿no? Si yo cambio por cada unidad en x, ¿cuántas van a cambiar en y? Para eso hay que calcular delta y explícitamente para la función original. ¿Y cuánto va a ser esto? Pues va a ser más o menos sencillo. Será y1, que es quien dijimos aquí que y1 iba a ser ax al cuadrado. Entonces y1 es a x1 al cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular y menos y1 será igual a ¿quién? A x cuadrada menos a x1 al cuadrado. Y esto dijimos que era delta y. Así que delta y será igual a, vamos a factorizar el a, sería a por x menos x1 al cuadrado, cuadrados ambas. Y como ustedes pueden recordar, este es el cuadrado de un binomio. Y el cuadrado del binomio, habíamos dicho que era lo siguiente: x menos x1 por x más x1. Así se factoriza el cuadrado del binomio. Ustedes podrán recordar. Entonces, de lo anterior, vamos a decir lo siguiente: que delta y será igual a ¿quién? A por x menos x1 por x más x1. Pero esta cantidad en medio es ¿quién? El incremento en x. De lo anterior, delta y podemos decir que será igual a por x más x1 por delta x. ¿Qué está haciendo delta x en este caso? Multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, delta y sobre delta x es igual a por x más x1. Pero hagan de cuenta, aquí en el incremento efectivamente estamos viendo que x menos x1 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque es un incremento. Porque no son la misma cantidad x ni x1. ¿Qué es lo que sucedería cuando x y x1 tienen el mismo valor? Eso significaría que x menos x1 sería igual a 0. Y por lo tanto,
aquí tendría que haber un cambio, porque aquí ya no estaríamos hablando de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si x y x1 distan muy poco, esta cantidad será muy pequeña y por lo tanto esta cantidad será muy pequeña. Cuando esto sea exactamente igual a 0, lo que tendremos nosotros es, ¿quién? Un 0 entre 0. Vamos a utilizar un poco el borrador. Vamos a usar este borrador de aquí para tener más espacio. Entonces lo que nosotros vamos a tener es un 0 entre 0, en esta condición 0 entre 0, pero ese 0 entre 0 va a ser ¿quién? Ahora vamos a definirlo como la derivada de y con respecto a x. Y esto ya me dice otra cosa. En el lado derecho que nosotros tenemos aquí, como ustedes podrán ver, será igual a ¿quién? A, como x es igual a x1, sería x más x. Y lo que voy a obtener es que esto va a ser a por 2x, o sea, 2a x. Y este será el valor de la derivada. Fíjense bien que aquí hay mucha dialéctica escondida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros delta y sobre delta x, cuando tenemos nosotros esta razón de incrementos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? X menos x1 es distinto de 0. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros en el momento en que x menos x1 es igual a 0, es decir, cuando son iguales, es que este incremento de arriba se convierte en ¿quién? En la derivada de y con respecto a x, que no es nada más y nada menos que 0 sobre 0. Y entonces estamos viendo una situación una vez más de cantidad que se convierte en calidad. Y ustedes ya habrán de recordar que hemos visto en el canal una situación de un video de cantidad y calidad, que ustedes deberán regresar a ver ese video. Aquí la cantidad se convierte en calidad. Y esto pasas de quién? De una cosa que es distinto de 0 entre 0 a una cosa que es 0 entre 0. Entonces podemos decir que la derivada de y con respecto de x es un 0 entre 0. Pero esto va a ser como una sombra, como bien diría Carlos Marx. Aquí lo que nosotros vamos a tener es una forma de sombra. ¿Por qué razón? Porque si yo derivo una vez, ¿por qué no puedo derivar una segunda ocasión? Derivada con respecto a x, ¿de quién? De la derivada de y con respecto de x. A esto, ¿quién va a ser? Le voy a llamar yo de nombre, segunda derivada con respecto de x. Y efectivamente, por tratarse de una derivada, este también va a ser 0 sobre 0. Pero puedo seguir derivando y puedo obtener ¿quién? La derivada de la derivada de la derivada de y con respecto de x. Y esto ustedes bien saben que es la tercera derivada con respecto de x. Es decir, yo voy a tener una madre y una hija a partir de donde se van a seguir desarrollando en general. Y en todas estas voy a tener que todas las derivadas van a ser ¿quién? 0 sobre 0. En ese sentido, para cualquier número natural, la derivada enésima de y con respecto de x, lo que voy a tener es que van a ser todas 0 sobre 0. ¿Qué significa entonces? Lo que significa es que voy a tener que este 0 sobre 0 es realmente una especie de sombra de la derivada. Todas las derivadas van a tener ese valor, derivada de y, segunda derivada, y así sucesivamente, derivada enésima con respecto de x. Todas estas van a tener como valor al 0. Y entonces, ¿qué significa? Que la derivada es 0 sobre 0. Pero sin embargo, esto ya me está diciendo que es como una especie de sombra. La derivada la puedo considerar de ahora en adelante como la sombra, como una especie de sombra. Vamos a empezar a hacer aquí, vamos a hacer un pequeño espacio más para seguir escribiendo. Y bueno, una vez vamos a borrar todo. Y ahora de lo que se trata es de saber el valor completo y no simplemente quedarme con un valor sombraico, ¿verdad?
quiero obtener un valor en verdad completo de la derivada. Un ejemplo, para el caso de y igual a ax cuadrada, hemos dicho que la derivada de y con respecto de x será ¿quién? 2ax. En este caso, 0 sobre 0 va a ser igual a ¿quién? A 2ax, había puesto 2x cuadrada, no sé por qué estoy poniendo eso. Este es 2ax, hasta ahí. Ahora sí, vamos a ver, ajá, es el valor de la derivada. Ahora bien, lo mismo situación, voy a repetir en general. Lo que va a explicarme Carlos Marx es que si sea una función y igual a f de x, cuando yo hago un cambio en la variable en x1, voy a obtener un cambio en la variable y1. Y por lo tanto, y menos y1, que es el incremento en y, voy a obtener aquí que esto es igual a f de x1, bueno, f de x, perdónenme aquí, vamos a corregir, f de x menos f de x1. Y en fin, ahora lo que me van a pedir ustedes es ¿quién? Delta y sobre delta x, que va a ser ¿quién? F de x menos f de x1 sobre, bueno, digamos x menos x1. Este es simplemente el incremento cuando x menos x1 son distintos de 0. Y cantidad se convierte en calidad cuando ¿quién? Cuando tengo 0 sobre 0 es igual a ¿quién? Cuando la derivada de y con respecto de x, y entonces se alcanza la igualdad, ¿no? Aquí ya no vamos a decir que esto le vamos a poner de nombre f' de x. Aquí se habrá alcanzado x menos x1 es igual a 0. Entonces aquí vamos a ver que el 0 sobre 0 es y no es la derivada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sí, porque como hemos dicho, es la sombra, ¿no? Pero este 0 sobre 0 puede obtener, depende de un valor distinto dependiendo de quién sea la variable y. Entonces, aquí hay una contradicción en las matemáticas. La derivada es en sí misma una contradicción. En el momento en el que esto se hace absolutamente cero, obtengo esta contradicción y la derivada en sí misma se vuelve una contradicción. Y que se alcanza esta contradicción cuando la calidad se convierte en cantidad, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos a tener la derivada. Esta parte de acá, el f' representa la parte derecha de este miembro, mientras que la derivada de y con respecto de x representa la parte izquierda, esta parte izquierda, y por esa razón es y no es al mismo tiempo, ¿no? Hemos descubierto quién es el fantasma, y este fantasma 0 sobre 0 va a depender de lo que pase con esta va a depender de quién sea la función f original, ¿no? Y esto finalmente se la pasa haciendo Marx en el primer capítulo y le va poniendo nombres y le va poniendo valores dependiendo del valor. Pues bueno, creo que dependiendo del valor de la f de x, de quién sea f de x. Y lo hace para distintas funciones. Lo hace, por ejemplo, para una función y igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más c. Lo vuelve a hacer para una raíz cuadrada, raíz de ax más b. Lo hace incluso para la exponencial y igual a ax. Y siempre sigue usando este fenómeno que ya hemos estado explicando nosotros. Y pues bueno, creo que es suficiente por el momento. Espero que no les haya estallado la cabeza. Y pues para los que hayan llegado hasta el final del video, los quiero felicitar. Porque esta es la diferencia entre quien es magufo, de quien es empirista. Alguien que suele ser empirista, magufo, pues no suele llegar hasta el final de estos videos, ¿no? ¿Por qué? Porque detestan pensar. Y quienes hayan llegado hasta el final de este video significa que traen una cosa diferente en la cabeza. Acuérdense que ustedes no creen no son empiristas y ustedes creen, entonces no creen en la tierra plana, no creen ni en la tierra hueca, ni cuestiones por el estilo. Y ustedes no creen en esto, pues porque son personas analíticas. Les agradecemos mucho que hayan seguido el canal.
Que bueno, repitan este video 1, 2, 3 veces, cuantas veces sean necesarias. Y por favor, suscríbanse. Esta es la visión de Carlos Marx del cálculo diferencial integral. Síganse suscribiendo al canal. Muchas gracias.